Bueno, a ver. Vamos a compartir. Fíjense, yo los ubico en el cuadernillo para que ustedes se guíen. ¿Dónde? Es esto, ¿sí? Donde dice función cuadrática sería en la página 13, ¿sí? Acá está todo lo que yo voy a dar, ¿sí? Todo lo que yo voy a dar. Todo explicadito, todo. En esta primera clase lo que voy a hacer, antes de calcular todo para graficar función cuadrática, voy a hacer como... Vamos a analizar la parábola y qué elementos necesito para graficarlo, ¿sí? Todo esto es función cuadrática. Y la semana que viene no, porque es feriado, pero la otra ya vamos a graficar funciones cuadráticas. Hasta acá vamos a llegar. Hasta el 2 lo que tienen que hacer. Hasta este. Ya vamos ¿Hasta qué página es, Sole? De la 13 a la... De la 13 a... a la 15. De la 13 a, como a la 15. De la 13 a la 15. No, a la 18, perdón. Ah. Y de la 18 solamente la 2. Bien. Igual está en el trabajo. Es mucha teoría. Lo que tienen que hacer más que nada no es ni muy complicado ni nada por el estilo. Es más teoría que otra cosa, ¿sí? Yo como que lo voy a dar de diferente manera de que está en el cuadernillo. En el cuadernillo está todo junto. Yo lo voy a separar, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es analizar un poquito la función cuadrática y cuáles son los parámetros que necesitamos para poder graficar una función cuadrática, ¿sí? Después, cómo la graficamos o cómo calculamos esos parámetros lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Que, bueno, el lunes que viene es feriado, así que si no, quedará para el otro lunes, ¿sí? Creo que es feriado. Sí, es feriado. Sí, es feriado, sí. Feriado. Lo de Güemes. Sí, Güemes. Y lo pasamos para el jueves, del jueves al lunes. Yo pensé que era que pasaban el día de la bandera, no entendí. El 17 creo que es Güemes, lo pasaron el lunes. Feriado ese nuevo que pusieron de Güemes. A ver, esperen que voy a buscar. Bueno, lo que yo no tengo es regla, ¿sí? Así que lo voy a hacer a mano alzada. Bueno, función cuadrática. Va a ser así. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, primero vamos con la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de una ecuación cuadrática? Sí. Es esta, ¿sí? ¿Le suena familiar esa fórmula? Sí, de lo otro anterior. Claro. De la... Esperen un segundo, chicos, ¿eh? Pues mi nieta estuvo explicando lo de la fórmula, todo. Por eso que quería el papel, porque ahí en el papel que tenía cómo estaba. Después. Que fue bien a mi nena. Bueno, entonces, ¿le suena familiar? Sí, me dijeron que sí, de ecuación cuadrática, ¿sí? Sí, de lo anterior. De lo anterior, ¿sí? Fíjense que lo que hacíamos en la ecuación cuadrática igualábamos esto a cero, básicamente, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver función cuadrática. ¿Cómo se llaman los términos? El primer término se llama término cuadrático. El primero, término cuadrático. El segundo, término lineal. Lineal. ¿Por qué lineal? Porque la X está elevado a la 1. Y el último, término independiente. ¿Por qué? Porque no tiene X, no está afectada por ninguna X, ¿sí? Básicamente. ¿Cuál es la gráfica de una función cuadrática? La gráfica es, esto está todo en el cuadernillo igual, ¿eh? Es una parábola,
¿sí? ¿Y qué forma tiene la parábola? Algo así, ¿sí? Ah, no ve, no se ve. No, ahí está, ahora sí. Ajá. ¿Sí? Esa es una parábola. Puede estar con las ramas hacia arriba, con las ramas hacia abajo, ¿sí? Más arriba, más abajo, ¿sí? Pero esa es una parábola, ¿sí? Para poder graficar la parábola, lo que yo voy a necesitar es calcular las raíces, la ordenada del origen, el vértice y el eje de simetría. Todos esos son los ¡Qué elementos. fácil! Sí. Bueno, de a poco, de a poco. Esos elementos me permiten a mí graficar la parábola, ¿sí? Todos esos elementos me permiten graficar la parábola. Ahora, lo que vamos a hacer hoy no es el cálculo de todas esas cosas que yo les nombré, sino lo que vamos a hacer es cómo esos elementos están en la gráfica de la parábola, ¿sí? ¿Qué representa cada uno? Ah, o Vamos a hacer sea, un ejemplo. la fórmula, o sea, como plasmarla, digamos, ¿cómo es? En una parábola, Claro, sin hacer ¿sí? la ecuación. Claro. Lo que pasa que para calcular cada uno, sí, la ecuación cuadrática es que es lo que me permite calcular las raíces, ¿sí? Pero decir, bueno, las raíces en un gráfico, ¿dónde están? ¿Sí? Eso es lo que yo voy a ver ahora, ¿sí? ¿Dónde están en un gráfico? ¿Dónde está el vértice del gráfico ese? ¿Cuál es la ordenada de origen? Antes de pasar al cálculo de cada una de ellas. Mira. Ahora vamos a hacer un ejemplo. A ver. Porque si no, si yo les tiro todo ahora de golpe, capaz que sea batata. Un poquito largo. Y sí, seguro, sí. Cuando más cosas tengamos. Entonces lo vamos a hacer de a poco. Sí, ahora lo va a explicar. Cuando más cosas tengamos, menos nos entendemos, claro. Claro, por eso. Entonces, lo que decir, y el año pasado también decía así, y me parece que estuvo. Yo si estuviera de manera presencial les doy todo así de una. Pero por ahí ahora lo vamos a hacer de aparte porque después ustedes calculan todo y no saben cómo graficarlo. Entonces, arranqué al revés. Vamos a analizar el gráfico y después vamos a calcular para que ustedes puedan graficar. Bueno, chicos, lo que sí, no tengo regla, hay que usar como regla. No tengo regla grande. Un poco precario, pero bueno. Es lo que hay. Yo pensé que volvíamos, ¿eh? Está complicado. Pero no. Yo estaba confiada que volvíamos. Pero nos mandaron para atrás. Sí. Y sí, dice que viene de arriba. Sí, sí. Claro. Bueno, igual no sé si nosotros vamos a volver, ¿eh? Como hicimos la El otra vez, Sense. ¿te acordás que el año pasado hicimos eso? El Sense todavía va a ser, me parece que lo último. Me da la sensación. Y seguro. Como pasó ahora. A principio de año. A principio de año fuimos lo último. Pero dice que han liberado muchísimos a fase 3, menos acá. Y estaban peor que nosotros. Sí, pero igual para mí, no sé, me da la sensación mía, capaz que nada que ver, que están bajando los casos. Eso estaban comentando en algunas emisoras, yo escuché, sí. Estamos... O capaz que lo hacen bajar a todos lados y nos han dejado en 2. Bueno, vamos a graficar. Bueno, me salió media media.
Me salió más o menos, pero está, la base está. Bien. Esta es una parábola, ¿sí? ¿Qué elementos tengo que identificar de la parábola? Las raíces, ¿sí? ¿Cuáles son las raíces? Las raíces son el corte con el eje X, es decir, en donde la parábola corta el eje X. Y esto lo hace acá y acá, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las raíces de esta parábola? Se pone x1 igual 2 y x2, ¿se ve ahí, chicos? Igual 4. ¿Sí? ¿Se entendió? Acá y acá. Sí, Perfecto. ¿Qué es el x1 y x2? ¿Le suena de algo? Sí, la misma la que anterior. Exacto. Es lo anterior. Básicamente, las raíces de una parábola se calculan con la fórmula anterior que nosotros vimos, con la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Por eso yo le decía que en función cuadrática está incluida ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque sirve para calcular las raíces, ¿sí? La fórmula de Bhaskara o la fórmula resolvente me permite a mí calcular las raíces de la parábola, ¿sí? Ahí ya tienen un dato. O sea, que si yo tengo que calcular las raíces de la parábola, tengo que usar Bhaskara, básicamente. ¿Qué otro elemento característico de la parábola? La ordenada de origen. Ordenar el origen es la C, ¿no? Es la C, muy bien. ¿Y qué me representa en el gráfico? El corte con el eje Y, es decir, donde la parábola atraviesa el eje Y. Entonces está acá, fíjense, esta es la ordenada de origen. La B. Y siempre me coincide con el C. Pero eso después lo vamos a ver, ¿sí? No se preocupen. Entonces, yo miro un gráfico y digo, bueno, ¿dónde está la ordenada de origen? Está donde me corta el eje X, ¿sí? En este caso sería 5, ¿sí? Y fíjense que es Y igual 5, porque es el corte con el eje Y. Después, acá tengo raíces. Ustedes sigan para abajo, yo sigo acá así. El vértice. ¿Qué es el vértice? Es el punto, o más bajo o más alto, de acuerdo a cómo esté la parábola, ¿sí? Porque la parábola puede estar así o puede estar patas para abajo, ramas para abajo. En este caso, es el punto más bajo de la parábola. Este de acá, ese sería el vértice, el más bajo. Es decir, donde la parábola pasa de estar decreciendo, ven que baja acá, y después pasa a ser creciente, o sea, pasa de decrecer a crecer. Ese punto se llama vértice y es el punto más bajo o el mínimo de la parábola. Como todo punto y como todo vértice, tiene una coordenada X y una coordenada Y, ¿sí? Como todo punto. Entonces, la coordenada X y la coordenada Y, acuérdense que el punto es un par ordenado que tiene siempre el mismo orden. Primero va el X y después va el Y. Ahora, miremos acá, a este punto. A este punto, ¿quién es el X que le corresponde? El X del vértice. El 3. Entonces acá es 3. ¿Y cuál sería el Y? Y B. Menos 2. El menos 2. O sea que el vértice de esta parábola es el punto 3 menos 2. ¿Sí? Sí, sí. Y lo último, eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Es una recta, ¿sí? Imaginaria, en el cual si yo, vamos a hablarlo, si yo doblara la parábola por esa recta, me tendré que coincidir las ramas. ¿Y con quién coincide el eje de simetría? Con el X del vértice. ¿Sí? Es, fíjense en la mitad de la parábola. Es esta recta que me divide la parábola en dos partes iguales, básicamente, ¿sí? Entonces, el eje de simetría es igual al X del vértice. ¿Y cuál sería? Dijimos que era el X del vértice en este caso. El 3. O sea que el eje de simetría es 3.
Estos son todos los elementos característicos de la parábola, ¿sí? En el primer trabajo que les voy a dar, en el que les mandé ahora, yo les doy el gráfico de una parábola y ustedes tienen que identificar estos elementos, ¿sí? O sea que ustedes lo tienen... Poner como Sí. vos pusiste acá. Claro. Miremos, vamos a mirar una de las actividades. Vamos a mirar una de las actividades que yo aparte que les... A ver, vamos a compartir pantalla. Para compartir pantalla. El cuadernillo. Miremos esta gráfica, ¿sí? Esta gráfica. Sí, eso está Esta gráfica está con las ramas hacia abajo. claro, al revés ¿Sí? como lo hiciste. Sí. Al revés. Puede pasar eso, que las ramas estén hacia arriba o las ramas estén hacia abajo. Después vamos a ver, depende de qué o qué característica tienen que tener para que pase esto, ¿sí? Ahora, si yo les pido que ustedes me identifiquen las raíces, acuérdense que las raíces son el corte con el eje X. ¿Qué raíces tengo acá? Y 2. tenés X1, X1 es 2, 2 y 4. Y 4, ¿sí? Bien, entonces tenés 2 y 4. Fíjense que acá está. ¿Sí? Este se la hice yo, pero bueno. Bien. Ahora, si yo les pido la ordenada al origen, acuérdense que la ordenada al origen es el corte con el eje Y. ¿Dónde me corta el eje Y? En el 8. El menos 8. Menos 8. Se pone I igual menos 8, acuérdense. Otra cosa, el vértice. ¿Qué pasa acá con el vértice? El vértice es el punto máximo, es el punto más alto, ¿sí? A diferencia del que yo di en el pizarrón, era el punto más bajo, porque las ramas estaban hacia arriba. Ahora, si las ramas están hacia abajo, es el punto máximo. Estaría acá, fíjense acá. En el Sí. 1. Bien, claro, pero primero se pone, es un punto, acuérdense, como todo punto tiene una coordenada X y una coordenada Y, y siempre primero va la X. Entonces, ¿cuál sería la de X? El 3. El 3. ¿Y la coordenada Y? El El 1. 1. El 1. Entonces, fíjense que es el punto X, 1. 3, 1. 3, 1. Yo les puse X del vértice igual 3, Y del vértice igual 1, y el vértice en forma de punto se escribe 3, 1. El eje de simetría coincidía con el X del vértice. Fíjense acá, yo les marco, le hago imaginariamente. Sería esto, ¿ven? Cuando yo bajo por esta línea, fíjense que todos los puntos equidistan de esa línea, ¿sí? Si yo doblo a la parábola por esta línea, me coincidirían las ramas, ¿sí? ¿Y qué es? Es la ecuación que coincide con el X del vértice. O sea que el eje de simetría es X igual 3, ¿sí? ¿Se entiende ahí más o menos? Sí. Sí, bueno. Acá también. Muy seguro. No dijiste muy seguro. Acá, esto lo vamos a saltear. Jugando con vos solo es más fácil. Y sí, siempre. Siempre es más fácil estando. Bueno, ya vamos a volver. Eso, sería bueno, poder volver sería genial porque uno presencial se entiende más. Sí, se hace más. Aparte que se hace, eso lo harían conmigo. Ustedes las actividades las harían conmigo ahí. No es lo mismo. Fíjense, la actividad que ustedes tienen que hacer es la misma. Es decir, de esta gráfica, ustedes tienen que identificar las raíces, ¿ven? Acá sería esta raíz y esta raíz, ¿sí? La ordenada al origen, que es donde corta el eje Y, y el vértice. El vértice, acuerdan que tiene una coordenada X, que es 1, y una coordenada Y, que es 4, ¿sí? Y el eje de simetría, acuérdense que es el X del vértice, que es este, es 1.
¿Sí? ¿Se entendió? Sí, bastante. ¿Sí? Bueno, acá tienen que hacer lo mismo. Hay 3 gráficos. Tienen que hacer lo mismo. Bien. Completen el siguiente cuadro. Las raíces se calculan utilizando la fórmula de Bhaskara. ¿Sí? Bueno, hasta ahí llegan. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ni idea. ¿Cómo ni idea? ¿Cómo ni idea? Vamos a ir adelantando para hacer el cuadro. Un chiquitín que borro acá. Ya. Y sigo sin el borrador yo. No, vamos a volver de manera presencial y yo voy a estar con el trapito. Trapito. Aparte que el trapito este ya es una cosa, lo lavo y sale negra el agua. Negra y roja, la tinta. Voy a hacer uno de cuadritos, ¿sí? Acá en el cuadro lo que me pide es calcular las raíces. ¿Y qué son las raíces? Son los valores de x para los cuales la función vale 0, porque es justo donde corta el x igual 0. Entonces, ¿qué me queda acá formado? Esto tiene que valer 0, la función tiene que valer 0, ¿sí? Porque acuérdense que es el corte con el eje x. Entonces lo que me queda acá para hacer es una ecuación cuadrática. ¿Y cómo resuelvo una ecuación cuadrática? Con Bhaskara, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale A en este caso? 1, B 6, menos 6 y C más 8. más 8. Bien. Espero que de este, porque... Acuérdense que la fórmula de Bhaskara es esta, ¿sí? Esa es la fórmula de Bhaskara. Bien. Se me desconectó. X1,2 menos B. Si B vale menos 6, menos B, ¿qué me va a quedar? Más 6. Más 6. Acuérdense que el primer B es cambiado de signo. Más menos. La raíz de B a la 2. O sea que me queda menos 6 1 a la 2. Bien. No, nada. Menos 4 por A, que vale 1, por C, que vale 8. ¿Sí? Todo sobre 2 por 1. X1,2. 6. Pongo 6. En vez de más 6, pongo 6. Más o menos. ¿Cuánto me queda lo que está dentro de la raíz? Esperá un momentito que se haga la cuenta. ¿Cuánto? Creo que sí. Tic, tic. A ver. Me queda 4 a mí. Queda 4. He hecho una calculadora. Sí, ¿por qué 4? Fíjense, menos 6 al cuadrado, este da 36. Menos 4 por 1 por 8 me queda 32. Entonces, 36 menos 32 me da 4. ¿Sí? Todo sobre 2 por 1 es 2. X1,2. 6 más menos. La raíz de 4 es 2 sobre 2. Saco 2 flechitas. 6 más 2 dividido 2 y X2 me queda 6 menos 2 dividido 2. 6 más 2 8. está 8 dividido 2. 6 menos 2
4. ¿Dividió 2? Entonces, ahora, estas soluciones de la ecuación pasan a ser las raíces de la función cuadrática. O sea, que si yo graficaría la función cuadrática en 2 y en 4, yo tengo las raíces de la parábola. ¿Sí? Básicamente. En 2 y en 4 yo tengo las raíces de la parábola. ¿Cuándo tengo que hacer esto? ¿Cuándo tengo que hacer Bhaskara? Cuando me pide las raíces. En el cuadrito que yo les indico, me pide las raíces. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es utilizar la fórmula de Bhaskara para poder calcular las raíces. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, sí, básicamente lo mismo. ¿Sí? Ahí sí. Es lo mismo, sí, básicamente es lo mismo. Sí, por eso, en general, por eso doy primero ecuación cuadrática y después función cuadrática, porque como lo tienen que usar, ¿sí? Por ahora, sí, es lo mismo. Lo que agregué, acuérdense, es desde el gráfico, mirando el gráfico, obtener raíces, vértices ordenadas y eje de simetría. De los gráficos estos, ¿sí? Buenísimo, ya tomé ¿Sí, nota de chicos? todo yo. Sí. ¿Sí? Bueno. De esto, ¿ves? Acá, bueno, en esta, completar el cuadro, A, B y C, hacen Bhaskara a un costadito y acá ponen cuánto le dieron las dos raíces. Y en estos casos, en estas de acá, lo que tienen que hacer es lo que hicimos al principio, identificar raíces, ordenada, vértice y eje de simetría. ¿Quedó? ¿Claro? ¿Cómo la hago? Sí, sí, buenísimo. ¿Sí? Bueno, esperen que detengo la grabación.